A continuación quiero invitar a Fran Silich, gerente general de BioBio Madera, un programa Transforma de Corfo, con su exposición Desafíos Futuros y Construcción Sostenible en Madera. Adelante, Fran. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Me voy a sumar a todos los vocativos, a todas las autoridades, a todo el público general. Quiero también extender las gracias a todo el equipo que hizo esto posible, porque la verdad es que sin ellos estaríamos conversando solamente de uno a uno, ¿no? Este evento así no lo hice yo, lo hicieron ellos. Vamos a hablar del programa, de qué es lo que quiero tratar de entregarle los antecedentes de por qué es necesario hacer este cambio. Yo creo que en cierta o en gran medida veo muchas caras conocidas y las convicciones existen, pero creo que es importante recalcar los aspectos técnicos y las decisiones, que en el fondo los argumentos de nuestras decisiones, para que podamos replicarlo a otra gente. Nosotros necesitamos ser actores comprometidos y necesitamos esto difundirlo a mucha otra gente que no está acá en esta sala. Si no hacemos eso, si no incluimos a la sociedad, probablemente vamos a seguir haciendo lo que he visto muchas veces, que conversamos entre nosotros. Y el autobombo no va a servir para cambiar la sociedad. En la gobernanza del programa tenemos al gobierno regional, al Comité de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, PYMEMAT, la Cámara Chilena, la CORMA y la CUT. También darles un agradecimiento a ellos porque han sido han estado tremendamente involucrados en el desarrollo del programa. Sin duda, sin ellos tampoco esto sería posible. Vamos a hablar de todos estos temas que están acá. Vamos a empezar por el objetivo. El objetivo es aumentar la oferta y la sostenibilidad de vivienda social en la región del Biobío. Personalmente creo que lo más difícil es eso. Esa es la parte más compleja. Por lo tanto, vamos a revisar un poco en qué está hoy día la construcción. La sostenibilidad la vamos a entender así. Necesitamos las tres partes. Esto no es solamente huella de carbono. Si nos centramos solamente en huella de carbono y no es económicamente viable, no va a resultar. O si hay algún detrimento social, tampoco va a resultar. Necesitamos los tres componentes. Es más, a mí me gusta graficarlo así porque el contexto va cambiando. No podemos quedarnos estáticos, lo que diseñemos hoy día probablemente en 5 años más no va a funcionar. Y por lo tanto va a tener que estar en revisión permanente porque el contexto cambia. No es la única medida de sostenibilidad, sin embargo, probablemente como planeta, como bien dijo el gobernador, es nuestra urgencia más grande. Tenemos hoy día una producción desmedida de CO2, un aporte desmedido de CO2 nuevo a la atmósfera y necesitamos bajarlo. La industria de la construcción consume, ahí está en naranjo, consume más recursos que todos los otros sectores industriales combinados. Más que la minería, todos juntos. Todos los otros agarran todos los otros juntos y la industria de la construcción consume más materias primas que todos los demás. El sector de la construcción aporta un 40%, 39%, de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Un 35% de los desechos. Es el tercer sector más peligroso por cada 100.000 habitantes a nivel nacional en muertes y en accidentabilidad también. Es un sector que tiene muy baja intensidad de capital, eso significa inversión por cada uno de los trabajadores. Es un sector muy artesanal. El empleo femenino a nivel global está en 10%, acá en la región está un poquito más del 7% en el sector construcción. Y la productividad está estancada. En algunos países incluso es negativa, ha ido bajando en los últimos 20 años. Los otros son los otros sectores de la manufactura y de la economía en general. Y ese es el precio de la vivienda con respecto al sueldo promedio. Hay más indicadores, pero no me voy a detener en eso. Pero la cosa es que la industria de la construcción hoy día, así como está, no puede seguir. Ni social, ni ambiental, ni económicamente tiene una propuesta interesante.
A lo mejor alguien dice, no sé, la cantidad de empleo. Cerca del 37% de los empleos en la región de la industria de la construcción son informales, así que tampoco están así. Estas son otras industrias manufactureras como han cambiado en los últimos 50, 60 años. Esto es como han cambiado las telecomunicaciones en los últimos también 50, 60 años. Y esto como ha cambiado la construcción en los últimos 200 años. Creo que tenemos un problema. Cuando yo decía que el contexto va cambiando, bueno, el contexto ha ido cambiando, pero la industria de la construcción de alguna manera es impermeable a eso. Es raro. Sigue siendo una artesanía grande. Necesitamos industrializar. ¿Qué vamos a ganar con eso? Industrializar es básicamente prefabricar, es la misma cosa. Construir de acuerdo a un set de planos y a unas instrucciones y un proceso establecido para poder llegar a obra con partes y piezas que están bien elaboradas, que son precisas. Y con eso vamos a tener mayor precisión, vamos a tener menos desecho, porque podemos controlar los procesos en la planta, menos ruido en obra, menos accidentes. Si no me equivoco, E2E lleva con algo así como 800 días sin accidente en el rubro de la construcción, que es particularmente accidentado. Podemos meter más tecnología. Al meter más tecnología significa también que hay más interés por parte de los jóvenes. La industria de la construcción se está envejeciendo muy rápido. Necesitamos atraer a los jóvenes que no quieren ir a trabajar colgando del piso 15 a la intemperie en condiciones laborales terribles. También permite mayor empleo femenino. Menores traslados, porque la gente puede vivir al lado de la planta donde está construyéndose y el montaje en obra es muy rápido, por lo tanto se genera una condición de vida laboral mucho mejor para los trabajadores. Se puede hacer todo el año, en la medida que sea seriado puede ser menos tiempo, menos costo y sobre todo, mayores certezas. Todos sabemos que en la construcción tenemos absolutamente claro cuándo empieza, nadie sabe cuándo termina, cuánto va a costar y si es que va a quedar bien. ¿Eh? Entonces, industrialización, tenemos claro que todavía no está lista la hoja de ruta, pero necesitamos hablar un poquito de cuáles son los planes. ¿De qué se trata realmente? Lo vimos antes un poco. Necesitamos pasar de un esfuerzo que se pone en obra a un esfuerzo que viene antes, en la planificación, en el diseño detallado. En el diseño detallado de partes y piezas en el que uno especifica cada uno de los cortes que se van a hacer y uno dice, este es el panel número 1, arme el panel número 1, guárdelo. Es como un manual de Lego la cosa. Y ahí se puede efectivamente fabricar. El problema que tenemos no es un problema tecnológico. Esta es la secuencia de pasos y en esa parte de ahí donde hay que hacer el plano, donde hay que definir el manual de Lego, tenemos un problema, porque yo necesito el manual de Lego para saber cómo voy a fabricar. Pero no puedo fabricar si es que no tengo el manual de Lego y si no sé cómo haberlo planificado. Entonces hay un círculo vicioso en el cual si es que no tenemos el plano no podemos fabricar y si no fabricamos no vamos a poder hacer el aprendizaje para poder hacer la planificación futura. Ese es un problema de capital humano. Eso no lo resuelve un software. Necesitamos crear esas experiencias. Por eso, independiente de que no esté lista la hoja de ruta, empezamos con un bien público, con el cual se van a generar planos de construcción, de manufactura y de montaje, disponibles para las pymes que quieran tomar el desafío. En el fondo, esa barrera de entrada, esa complejidad que implica tener capital humano, que implica tener software especializado, computadores y capacidad de modificar y de generar un diseño particular, eso va a quedar como un bien público. Acá en la región, y va a servir también para otras regiones, vamos a tener 6 diseños de viviendas listos para prefabricar al que quiera meterse en ese proceso. Punto de entrada. Con eso, la industrialización, con la industrialización, la construcción empieza a pegarle más o menos al blanco. Nos falta la componente ambiental y necesitamos tener las 3. Y todavía no tenemos las 3. No habíamos hablado todavía de carbono.
Veamos un poco qué tenemos, cuáles son las posibilidades que tenemos. Tenemos 3 materiales a disposición, no hay más. O lo hacemos en madera, o lo hacemos en hormigón, o lo hacemos en acero. No existen otras alternativas para la estructura de la edificación. Dato relevante, en cualquiera de los 3 materiales las cosas se pueden hacer mal o se pueden hacer bien. Cuando las cosas resultan mal en madera, y si la madera se pudre, se quema, se cimbra entera cuando uno camina o lo que sea, no es responsabilidad de la madera. No es culpa de la madera. Siempre le echamos la culpa a la madera. No, se quemó porque era de madera. Se pudrió porque era de madera. Pero se cae el edificio de hormigón y le echamos la culpa al ingeniero o al arquitecto. Es raro el fenómeno. Pero de alguna manera tendemos a responsabilizar al material cuando en realidad no es culpa del material. Nosotros o sabemos manejar el material o no lo sabemos manejar. Y alguien hizo algo mal en el proceso si es que resultó mal. Veamos el carbono. La madera tiene emisiones, por cierto, pero también tiene captura, a diferencia de los otros materiales que solamente tienen emisiones. Si hacemos la resta de las emisiones menos las capturas, la madera está abajo, es negativa, captura carbono de la atmósfera, mientras que los otros 2 emiten carbono a la atmósfera. Son las emisiones por metro cúbico. Además de eso, la madera generalmente la asociamos a una estructura que parece ser más débil, pero resulta que la condición de resistencia a peso es similar a la del acero. Es muchísimo mejor que la del hormigón, pero es similar a la del acero. El avión más grande que jamás haya volado es en madera, completo. Un Hércules. Podría haberle puesto la foto. Pero al ser más liviano y al tener una buena resistencia, esa relación peso-resistencia significa que necesito menos camiones en obra. Tengo un material que para el mismo desempeño necesita menos peso y por lo tanto ocupa menos espacio. También transmite 10 veces menos que el hormigón y 100 veces menos que el acero. Por lo tanto, también para la parte térmica es mucho mejor. Entonces, con la madera vamos a ver qué podemos lograr con la madera. Podemos capturar carbono, podemos reducir material particulado en la ciudad. Es una construcción más sana, regula la humedad relativa al interior de los espacios. Es un material biológico igual que nosotros, podríamos comer madera si quisiéramos, de hecho la comemos todos los días en los yogures. Tiene una transmitancia menor, por lo tanto significa que es más confortable, es mucho más agradable tocar madera porque nos roba menos energía que lo que es tocar un pedazo de metal o un pedazo de hormigón. Genera menos desecho, porque además los desechos los podemos quemar y producir energía con los desechos. O los podemos reciclar y hacer otras cosas con esos desechos, que es lo más sensato. Si el árbol se demoró 25 años o 40 años en crecer, quemarlo en un instante para volver a liberar ese CO2 tiene poco sentido. Mejor almacenémoslo y dejémoslo guardado, secuestrado. Es más fácil meter tecnología en la construcción en madera. Trabajar la madera es blanda, se deja trabajar. Por lo tanto, significa que podemos meter CNC, brazos robóticos, mucho más fácilmente que con el hormigón o con el acero. Más empleo femenino, relación peso-resistencia, evidentemente para tener menos carga, menos accidente, más fácil de mover, entendiendo que la principal diferencia que tenemos entre hombre y mujer es la fuerza física. Y sería. Menos accidente, evidentemente. Menos ruidos en obra. Lo que se necesita en obra es un taladro para atornillar partes, nada más. ¿Es más duradera? Sí. No porque la duración, en el caso de la construcción, no es un problema del material, es un problema del sistema. Y como sistema, la madera permite reemplazar partes y piezas. Hay un edificio, un templo en Japón que tiene 1400 años. No todas las piezas tienen 1400 años, pero se pueden ir reemplazando. Es más circular, sin duda, siempre y cuando
hagamos las cosas bien y podamos sacar la impregnación de por medio. En Europa y en Estados Unidos no impregnan, porque protegen por diseño y se hace todo más sostenible y más barato. Y consume menos energía en todo el proceso. Ahora pasemos un poco a las metas, que es lo que necesitamos hacer. Como bien dijeron antes, tenemos una meta de carbono neutralidad para el año 2050. Eso se divide en dos partes, el carbono incorporado y el carbono operativo. El carbono operativo va a pasar por meter más aislación, el carbono incorporado necesitamos ver cómo. Hicimos un estudio con el Ministerio de Energía, Cambridge, la Universidad de Chile, Lentlis, CETEC, en la Universidad de Concepción. Matemáticamente se puede. Tenemos que incorporar más madera en la construcción y tenemos que reducir las emisiones de todos los materiales, pero todavía podríamos. Necesitamos ser intensivos y agresivos con la cantidad de construcción en madera que estamos metiendo al sistema para compensar las emisiones de los otros materiales. Pero se puede. Y la meta del programa va a ser eso. Como el programa Transforma es a 10 años, la meta que nos estamos poniendo es a 10 años cómo nos alineamos con esa línea hacia la carbono neutralidad. No podemos llegar en 10 años al cero, pero sí tenemos que ponernos en esa línea. Y eso va a significar una cierta cantidad de construcción en madera y por ende una cierta cantidad de casas, de empresas, de capacitación, y esa va a ser nuestra métrica, ¿no? En el fondo. Carbono operacional es difícil, desde un punto de vista privado es súper fácil. Se puede hacer un estudio de costo, un estudio económico a 10 años y ver qué es lo que es rentable poner en el momento de la construcción y en cuánto tiempo nos vamos a ahorrar esa plata. Es súper fácil, pero desde el punto de vista social es un poco más complejo, porque no está ese estudio económico directo. Ahora, podemos mirar un poco qué es lo que pasó afuera, qué es lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años a nivel internacional. Esto es en Europa, Estados Unidos, las cifras están aproximadas porque es una mezcla un poco distinta. Los años 60, la construcción no tenía aislación y el calor pasaba por todos lados. Hacía frío dentro de la edificación. Cerca de los años 80 se incorporó aislación. Se incorpora aislación y con eso sube la temperatura al interior de la edificación y porque sube la temperatura también sube la captura de vapor y porque sube la captura de vapor entonces hay condensación en los muros. Y es un poco en lo que estamos hoy día. Chile está ahí. Hoy día, con la reglamentación térmica que desde el año 2007 todavía no cambia. Ha cambiado un poco con los PDA, pero estamos muy atrasados. Luego viene la fase 3. No, es que en realidad se nos está arrancando el calor por todos lados y está pasando el vapor desde dentro hacia la estructura, por lo tanto se está condensando, así que tenemos que frenar el vapor ahí adentro. Y entonces aparece la barrera de vapor como concepto y la hermeticidad de la vivienda como concepto un poco antes de los 2000. El problema es que eso no funciona porque se contamina el aire al interior de la edificación. Entonces viene el siguiente cambio, ponemos ventilación. Ahora sí, la casa va a ser hermética, pero vamos a tener agujeros por los cuales necesitamos ventilar. Pero la gente los tapa. Porque tanto acá en Chile como en ninguna parte del mundo la gente quiere que le entre un chiflón de aire helado cuando estamos calentando las casas. Y no tiene sentido. Y entonces aparece la quinta etapa, que es una ventilación mecánica con recuperación de calor. Y la gracia que tiene esa etapa es que como no pasa vapor hacia la envolvente, entonces la madera se mantiene seca en el muro. Y si la madera se mantiene seca en el muro, no se va a podrir, porque el hongo necesita agua para vivir, y entonces no necesitamos impregnar. Y sacamos el costo de la impregnación, y con ese mismo costo de la impregnación podemos pagar la máquina que hace el intercambio de calor. Desde el año 2014 que está aprobado el cambio, revisado por las universidades el cambio de una normativa que va de la fase 2 a la fase 3, y vamos a volver a equivocarnos igual como se equivocaron afuera. Y el problema es que es un problema de salud, es un problema sanitario. No es un problema de costo, directo, ni energético, ni nada de todo eso. Es un problema sanitario. Necesitamos pasar allá, directo. Está difícil, por ahora la ley nos obliga a impregnar toda la madera en construcción. Vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que ir a pelear fuerte. Pero eso es lo que necesitamos hacer.
Hicimos un caso de estudio, esto fue en Santa Juana, esta vivienda hecha con ese estándar tiene un 70% de ahorro de energía con respecto a una vivienda tradicional. 70% de ahorro en los costos de calefacción que tiene una familia de los estratos socioeconómicos más bajos a los cuales les estamos entregando la casa. Se puede. Reflexiones finales. Estamos en esto, estamos en construcción sostenible. Evidentemente necesitamos vincularnos con la gestión sostenible del paisaje forestal. Si no tenemos un aprovisionamiento sostenible de la manera que queremos usar, también estamos en problemas. No es solamente la construcción, necesitamos también el sector forestal. Y el sector forestal necesita la construcción, porque si no, no hay licencia social. La sociedad no entiende para qué tener el sector forestal si es que no se usa la madera en el territorio nacional. Y asimismo, necesitamos mejores y más productos de madera nativa. Tenemos un compromiso internacional de manejo de 200.000 hectáreas de bosque nativo de aquí al 2030, que probablemente no vamos a cumplir. Pero existe el compromiso. Y ese compromiso va a generar madera, y esa madera tiene que tener un destino en el desarrollo de la pyme y del emprendimiento local, de nuevo, para que el sector forestal tenga sentido para la gente. Y también, como bien dijeron antes, necesitamos el reemplazo del plástico, necesitamos fabricar telas, envases, necesitamos fabricar incluso aislación para la construcción, y por eso las flechas están conectadas entre sí, porque estos desafíos son interdependientes. Se necesitan mutuamente, los cuatro. Ahora, el sector forestal llega hasta ahí. Ese es el rol del sector forestal. El sector forestal no va a construir casas, pero sí necesitamos habilitar esa interfaz, esa conexión, esa demanda y esa oferta entre esos dos sectores, entre todos los sectores. El programa estratégico regional acá en Biobío se está haciendo cargo de uno de esos desafíos. Tenemos que ver quién se hace cargo de los otros. Los otros tienen que estar. Entiendo que hay apoyo para los otros desafíos productivos también. Creemos que con la construcción industrializada, poniendo nuevos en madera, poniendo nuevos desempeños para la construcción y poniéndonos como meta la descarbonización de la construcción, podemos cumplir con ese objetivo, aumentar la oferta y sostenibilidad para vivienda social en la región del Biobío. Ese es estamos empezando, estamos en la hoja de ruta todavía. Ahí atrás está en la consultora, si es que quieren preguntarle. Estamos en la mitad del trabajo de hoja de ruta. En el próximo mes vamos a tener el plan. Pero ya tenemos una manera de empezar, por lo menos con algunos instrumentos, y vamos aclarando cuáles son las metas. Necesitamos que, en el fondo, todo esto lo trabajemos en conjunto, porque no lo vamos a lograr nosotros solos. Esto no funciona así. Muchas gracias.